Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. El sacristán se está robando lágrimas. A ver, vamos al error geográfico en los evangelios. El episodio de los cerdos en Gerasa, registrado en los evangelios de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34, y Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. En este relato Jesús llega a la región de los Gadarenos, de los Gerasenos, perdón. Es importante mencionar Gerasenos antes de decir Gadarenos. Ahorita les voy a explicar por qué. En este relato Jesús llega a la región de los Gerasenos o Gadarenos, según algunos manuscritos, después de cruzar el mar de Galilea. Al desembarcar, se encuentra con un hombre poseído por demonios. Jesús le pregunta su nombre y el hombre responde que se llama Legión. Mi nombre es Legión porque somos muchos. Los demonios penetran a los cerditos y los cerditos corren cuesta abajo y se arrojan al mar ahogándose. ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué hay un error geográfico? Resulta que Gerasa es una ciudad identificada como la moderna Jerash, así se escribe con J, Jerash, y es una ciudad ubicada en la región de Decápolis a unos 50 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Estamos hablando de una pinche distancia enorme. Esta distancia hace imposible que los cerdos hayan corrido desde un acantilado hacia el mar, ya que no hay un cuerpo de agua cercano a esta ciudad. Algunos estudiosos creen que la referencia a Gerasa podría ser un error de los copistas o una confusión con Gergesa, que es otra ciudad más cercana al mar. Estamos hablando de que había 3 ciudades: Gadara, Gerasa y Gergesa. Y aquí hubo una confusión con los copistas. Hay algunos religiosos que dicen que en la tradición oral no había un error, pero que el error llega al momento en el que se plasma esta tradición oral en los textos, pero esto es problemático porque entonces estos textos que se han difundido como si fueran palabra de Dios y que son inerrantes según algunos cristianos y demás, resulta que tiene estos errores. Esta referencia de Gerasa podría ser un error de los copistas o una confusión con Gergesa, una ciudad más cercana al mar. Aunque no existe consenso claro sobre la ubicación exacta de Gergesa, se cree que podría haber estado en las inmediaciones del mar de Galilea, lo que haría más plausible la historia de los cerdos corriendo hacia el agua. Es como esta idea si es... actualmente, perdón que te interrumpa, como si actualmente hubiera una confusión entre Saratoga, California, Saratoga Springs, New York, Saratoga, sí, Florida, o sea, como que por los nombres parecidos, ¿no? Sí, justamente. Como se parecen los nombres, de repente se equivocan, pero pues, güey, son lugares diferentes. Sí, sí, sí. Esta idea de que hubo una confusión con la ciudad de Gergesa es apoyada por Raymond Brown, que era un sacerdote que fue de los primeros en aplicar las metodologías histórico-críticas a los textos bíblicos dentro del catolicismo. Cuando empezaron a surgir lo que conocemos como ciencias bíblicas o los estudios de metodología histórico-crítica a la Biblia, esto surgió en el protestantismo y la Iglesia Católica estaba cerrada y tenían un rechazo inicial a aplicar estas metodologías a la palabra de Diosito, a la Biblia. Pero este sacerdote fue de los primeros católicos que empezaron a aplicar estas metodologías a la Biblia, y poco a poco los católicos han ido aceptando que se usen estos métodos para estudiar la Biblia, nada más que ellos dicen que son legítimos los métodos histórico-críticos para abordar la Biblia siempre y cuando no se contradigan los puntos centrales de fe católica. Güey, esta mamada está presente ahí en la Iglesia Católica en la actualidad, pero bueno, ya por lo pronto los católicos pueden hasta cierto punto aplicar los métodos histórico-críticos a la Biblia, pero bueno, sí,
completo, vas a ver que inevitablemente tendrás que llegar a la conclusión de que los textos no son perfectos, que tienen muchos errores y que no podrían ser considerados como divinamente inspirados, como inspirados por un ser que no se equivoca y todas esas cosas que te dicen. Bueno, esta idea, la de que hubo una confusión con la ciudad de Jerguesa, es apoyada por Raymond Brown, este sacerdote que les comenté, quien menciona que la variación entre Jerguesa y Gadara en los manuscritos indica que los primeros copistas pudieron haber malinterpretado los nombres de las localidades o los escribas no estaban familiarizados con la geografía exacta de la región. Las variantes textuales donde se encuentran estos tres nombres son las siguientes. Las variantes textuales que tienen la palabra Gerasa se encuentran principalmente en Marcos 5.1 y Lucas 8.26, en manuscritos antiguos como el Codex Sinaiticus del siglo IV y el Codex Vaticanus del siglo IV también. Las variantes textuales que mencionan Gadara están en Mateo 8.28 y aparecen en los manuscritos como el Codex Besae del siglo V y el Codex Alexandrinus del siglo V también. Jerguesa, por su parte, es una variante más tardía que aparece en algunas versiones siríacas y es mencionada por escritores como Eusebio. Ahora, no confundir con el Eusebio que jugó con Portugal en los 60s. No fue ese. Las traducciones al español que hoy conocemos que tienen los nombres de estas tres ciudades distintas son las siguientes. El nombre de Gadara está presente en la versión Reina Valera, tanto en la 1960 como en la 1995. También en inglés se encuentra en la King James, o la del rey Santiago, rey Jacobo. Ya esto lo sabrán quienes lean la Biblia en inglés. La nueva versión internacional también recoge esta mención de Gadara, así como la Biblia de las Américas, especialmente en Mateo 8.28. Las Biblias que están en español que mencionan el nombre de Gerasa son la Reina Valera también, la King James y la nueva versión internacional y la Biblia de las Américas en Marcos 5.1 y Lucas 8.26. Déjenme ver si las anoté bien, según yo sí. Sí. Jerguesa está presente en algunas notas de pie de página como la Biblia de Jerusalén y algunas ediciones de la palabra, de la Biblia Dios habla hoy, aunque rara vez aparece en el texto principal. También está presente en algunas versiones antiguas como la Peshita siríaca. En los evangelios hay discrepancias no solamente con los nombres de las ciudades, sino también en los acontecimientos y cómo es que se desarrollan. El Evangelio de Mateo menciona a 2 hombres poseídos, mientras que en Marcos y Lucas solamente se menciona uno. El famoso Legión. El famoso Legión. Esto, y no en todos los relatos se menciona que se llama Legión. O sea, esto ha llevado a algunos estudiosos a concluir que los evangelios se basan en diferentes fuentes o tradiciones orales, lo cual podría explicar las variaciones de las narrativas en lo geográfico, o sea, en la narrativa geográfica. La transmisión oral, característica de los primeros tiempos del cristianismo, a menudo llevaba a que los detalles precisos, como los nombres de las ciudades, se modificaran o no fueran consistentes. Nuevamente, esta idea de que la Biblia es perfecta es absurdo, ya que la misma tradición oral en la cual se basa tampoco puede ser perfecta, no mamen. Bart Ehrman en su obra Misquoting Jesus discute, cómo los errores y las alteraciones en la transmisión textual de los evangelios son algo común. Y este episodio puede ser un claro ejemplo de cómo los nombres de lugares y detalles geográficos pudieron haber sido alterados en la tradición escrita posterior. Aunque se puedan ofrecer muchas explicaciones de por qué ocurre esto, claramente los textos no son perfectos. Poniendo atención a los detalles, es posible advertir que tienen errores. Incluso si fueran solamente errores de los copistas y no de las tradiciones orales, cosa muy dudosa, el hecho es que los textos se difundieron como escrituras sagradas, pero estas escrituras sagradas tienen errores. Claro, porque
Siempre lo hemos dicho. Tan idealizada que se tiene sobre los textos. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. What About les presenta Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey letal, un salvador negativo, aunque seas un poco cruel. solo un poco. Sabemos que muy pronto llegarás. Ya quiero estar en tu presencia. Arrásame, tú eres el rey. Incendiame, gloria a ti. Mándanos tus plagas y diluvio. Aunque me muera, golpéame. ¿Qué importa? Aniquílame. ¿Qué más da? Haz que llueva fuego desde el cielo. ¡Aleluya!